El germen de estas jornadas es nuestro trabajo que estamos haciendo en la carrera universitaria de posgrado de médicos psiquiatras. Luego va a haber presentaciones muy interesantes, una de ellas, por ejemplo, la del profesor Moisesovich, que es uno de los líderes de todo este movimiento de la psicofarmacología integrativa, psicodinámica, racional, colegas de Córdoba, colegas de Mendoza y muchísimo aporte y muchísimo acompañamiento y compromiso de los colegas locales. La psicofarmacología es una disciplina que en los últimos años ha tenido y tiene un amplio desarrollo en la investigación de moléculas que actúen sobre los déficits neuroquímicos o funcionales de los diversos trastornos mentales. Que la comunidad psiquiátrica en general y los médicos psiquiatras o los médicos en formación puedan recibir los últimos avances a través de invitados súper importantes, de muy alto nivel, como ser el profesor doctor Julio Moisesovich, que en nuestro país fue el mentor de la psicofarmacología psicodinámica y del cual, bueno, todos hemos iniciado nuestros primeros estudios acerca de la psicofarmacología y de cómo implementar un tratamiento racional en las distintas patologías mentales. Usted habló de su disertación de la cocina, ¿no? De la cocina del psiquiatra y de sus comienzos, en los libros que había que leer. Y bueno, eso nos emociona mucho. Nosotros leemos libros en conjunto, por fuera de la currícula. Ya pasás del 70 al 80, donde empieza más una radicalización en dos formas, o la parte biológica o la parte psicológica, en la cual siempre estuve en el medio, y eso es muy difícil para ustedes tienen que lograrlo, porque ese es el camino, la ruta del medio, y recién ahora, digamos en nuestra época, se hizo un centrismo más apropiado. Ahora vamos a tu pregunta concreta, ¿cómo haces eso? Mirá, para hacer eso, lo primero es la posición de ustedes. Ustedes tienen que conocerse en su personalidad. Eso es lo primero. Si vos no sabés quién sos, es muy difícil trabajar en esto. Y en esto vas a tener varias rutas de acceso. Yo te mostré las que yo conozco. Yo conozco la psicoanalítica, fundamentalmente de Clay, Freud, por supuesto, y llamémosle de alguna manera una terapia que les indique quiénes son. A partir de ese momento, entonces, vos podés empezar, criterio mío, con los clásicos. Los clásicos no hay que ser muy ambiciosos. Yo te mostré una biblioteca muy amplia, desde Breuer hasta Kraepelin, Wernicke. Yo tenía los clásicos para mí, es que ustedes sepan, un buen manual como el de R.A., clásico, y un buen manual americano como sería el de Friedman y Kaplan, clásico. Es decir, conocer bien eso. Y después de la psicofarmacología, de alguna forma, que es el otro rubro que ustedes tienen que tener mucho cuidado, yo diría de que, bueno, por supuesto, mis libros ahora están sin copyright, así que lo pueden bajar cuando quieran de los PDF, ya no hace falta más comprarlo, pero de alguna manera de los clásicos yo me basé mucho en Jasper y Nemerov, el libro de psicofarmacología clásico de ellos. Y lo otro que ustedes tienen que tener muy en cuenta, tomar 2 revistas o 3 revistas y saber leerlas. No hace falta leer todo, pero saber leerlas. El American Journal, el British, Acta Psiquiátrica Escandinávica y el Journal of Clinical Psychiatry, porque es más farmacológico industrializado. Es decir, con esos 4 y lo saben leer, porque al principio uno lee todo, uno se tiene que acostumbrar a leer lo que son los estudios, que es el objetivo y material y método. Entonces ya con eso uno ya sabe si el estudio va o no va en la metodología, porque yo leo muy rápido, es decir, yo todos los fines de semana leo generalmente el American Journal, es como para mí la revista Hola. Los fines de semana leo la revista,
y la paso. Y me detengo en lo que yo tengo interés. El interés mío fueron los libros, que son las relaciones desde la parte mental, cantidad-calidad, tipo freudiano, a la neurobiología actual, cómo se complementa eso, cómo se hace. Y la cocina, eso se va a dar con el paciente en el consultorio. Ustedes, cada paciente que llega, es un paciente y lo tienen que investigar. Y no tengan prurito en volverlo a citar la próxima porque no sabe. No lo van a citar la próxima porque no, lo van a citar la próxima día. Pero te das ese tiempo para actualizar, ya sea por internet, ya sea por las revistas, ya sea por el libro, y te tratar de diagnósticos diferenciales. Pero tranquilo, siempre lo mismo. Cada paciente hacerlo eso en forma permanente. Entonces la mente se te va viendo y esa es la currícula en realidad. Porque la currícula que tenemos nosotros como expertos en tema es orientativa. Es decir, yo soy muy reacio a dar en toda mi carrera, en todo lo que yo hice, dar cátedra en 30 minutos. No sirve eso. Yo estuve en un hospital y supervisé en realidad muchos años casos psicofarmacológicos y psiquiátricos, y representaba que tienen que, ustedes seguramente lo hacen, 1 hora, 1 hora 30, para un paciente. No todas las recorridas. Nosotros seleccionábamos uno, nos quedábamos sentados 1 hora, hora y pico, el grupo, y después ahí se hacía un consenso de la parte psicológica, la parte farmacológica, y se decidía en ese momento. Eso sí sirve, porque cada uno aporta. Es decir que, en síntesis, la currícula es personal de cada uno de ustedes, qué nivel de hemofilia tiene, y eso tienen que lograrlo, conocimiento de lo personal de uno, y abarcar 2, 3 clásicos buenos. Es decir, yo leo Freud cuando quiero desempatar. Yo, Duele y Melancolía, o un malestar en la cultura, son mis libros. Yo los subrayo y cada vez tengo el libro más subrayado porque cada vez tu posición es diferente y lees cosas nuevas. Entonces, cuando yo leí Duele y Melancolía para ustedes, me lo comparé con el DSM-5. ¿Entendés? Entonces, ahí es donde haces lo que yo llamo la interdisciplina propia. Hoy a la mañana estuvimos con el doctor Murra y hoy nos explicaba cómo era la tutoría que usted hacía en Córdoba, ¿no? Muchas veces la semiología psiquiátrica no es tan atractiva como la psicofarmacología o como la psicoterapia, pero no se puede hacer nada sin una semiología psiquiátrica bien estructurada, buena, completa, amplia y bien sustentada. Lo que suele pasar normalmente es que los constructos teóricos uno los va desechando, se va enojando, se enoja con el DSM-4, se enoja con el DSM-5, se enoja con los clásicos, con los alemanes, se enoja con los franceses, se enoja con Freud, y en definitiva después le queda como nada. Ustedes parece que suman esto. Cada época tiene una característica. Es decir, digamos, yo soy un poco antiguo, pero pero es decir, había épocas en donde no se conocían, no había elementos para tener otras cosas, igual como ahora. Todos los elementos que tenés ahora te sirven para en la actualidad, y seguramente tu próxima generación va a tener otros elementos. Entonces, antes yo pedía metoxifenilglicol y feniletilamina. Sí. Cuerpo aminado. Claro, y hoy ya no los pido más. Y hoy estoy más bufotenina. Claro, bufotenina pedíamos. Hoy estamos más en ver la cosa genética, en ver la conectividad, en ver otras cosas. Lo cual no desecha lo otro, porque si hubo pacientes que yo tenía feniletilamina, esquizofrenia, y tenía feniletilamina en la orina alta. No era mentira, era cierto. Inclusive investigamos eso. Y vas evolucionando, entonces no hay que separar, hay que juntar, y fundamentalmente lo que tienen que tener claro, y eso, por eso yo insisto, estar tomando las dos cosas en el hilo. Y eso va a hacer la diferencia entre, digamos, ser psiquiátrica y ser solamente psicólogo o ser solamente recetador. Entonces, la mitad es lo que el paciente se da cuenta. El paciente es el que se da cuenta que lo que nosotros le estamos transfiriendo y sintiendo como transferencia de él, es que le estamos dando algo más que él necesita. Y eso lo siente el paciente. Y eso es lo más importante. Tiene que acostumbrarse a que meterse en lo que el paciente está diciendo
ubicando todo esto. Y después pensarlo, sin apuro, porque esto lo tenés que ir adicionando en la medida que vas estudiando. Hay una cosa que también es importante que a esto que dice Julio, que uno pensaba antes como psiquiatra exclusivamente. Después se agregó la visión psicológica y uno tuvo un aporte al tratamiento del paciente que era importante también desde el punto de vista de nuestros pacientes. Pero hoy tampoco se queda ahí. Hoy existe el acompañamiento terapéutico, existe la psicoeducación, existen un montón de formas de invadir la casa del paciente, la vida del paciente, la familia del paciente, que no es solamente estar en un consultorio y dar un medicamento, ni tampoco es una terapia y el paciente se va a su casa. El nivel de internación que yo tengo ahora es muy bajo, porque el hecho de tener acompañamiento, la ayuda social, el psicopedagogo, la familia, la enfermería a domicilio, te va cambiando. Entonces el paciente sigue integrado en su mundo, que es el mundo familiar, el mundo social. Y es muy importante. Eso yo en general digo, cuando hay internaciones largas es porque hicimos algo mal nosotros, en primer lugar de contención clásica de todo lo que ya sabemos, y psicofarmacología. 4 lugares de atención del paciente, ¿no? Uno sería el consultorio privado, otro es la urgencia en la guardia, otro es las internaciones cortas, y lo otro que hablaba era del asilo, ¿no? Con esto de la ley, de la nueva ley, que no tiene que haber asilo, la desmanicomialización, ¿hay un lugar para el asilo o ya no hay más lugar para el asilo? Mira, yo quiero, primero de todo, decir lo siguiente. En el mundo real médico, la historia nuestra como profesionales es un contrato médico-profesional de consentimiento mutuo. Es como cuando uno alquila una vivienda. Yo te alquilo esta vivienda, estoy de acuerdo, que es así, asado, voy a pagar tanto y te la voy a devolver el día tal. Es un contrato, bueno, no importa, es un contrato legal que no importa. Entonces, la contratación médico-paciente, que fue el alma de la confianza médico-paciente, se desvirtuó con el tiempo, porque lógicamente las obras sociales, los prepagos, la industria, etcétera, etcétera, fue generando que la contratación sea tercerizada. Es decir, es muy difícil que un paciente hoy en día se trate en forma privada, en forma de contrato único privado. Es decir, yo te contrato porque vos me gustás, te voy a pagar tanto y hacemos el contrato de alquiler. Y cuando yo no te quiero tomar más, te lo digo, cuando vos no querés venir más, me lo decís. Y yo termino. Es un contrato libre. La obra social, el prepago o la industria, quien sea, contratar por un lado al paciente y por el otro lado al profesional, lo que hace es una tercerización, no diría perversa, pero cuasi perversa. Porque yo no elijo a quien quiero y él no me elige a quien quiere, sino que el sistema es de elección forzada. Tato Pavlovsky habló de que el psiquiatra es un intelectual tiene una función política, ¿no? Pero mira, salir como eso y salir, mi criterio es hacer lo que vos especializaste y sos. Yo no digo no leer lo social, hay que leer lo social y yo también lo leo, me gusta lo social, pero no tenemos esa especialización. Nosotros podemos decir, este es un discapacitado crónico que no tiene dónde vivir y tiene psicopatológicamente un trastorno cognitivo. Bueno, desde ya muchas gracias. Muchísimas gracias.